Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 11. Algunas veces, meditando a solas en todas estas cosas, me he levantado dominada por un terror repentino y me he puesto el sombrero para ir a ver cómo iba todo en la granja. He convencido a mi conciencia de que era mi deber advertirle de lo que decía la gente de sus costumbres, y, después, recordando sus malos hábitos empedernidos, y desesperando de poder hacerle ningún bien, no he osado volver a entrar en esa casa sombría, dudando si sería capaz de cumplir mi palabra. Una vez que fui a Gimmerton, me desvié y pasé ante el viejo portón. Fue hacia la época a la que he llegado en mi narración. Una tarde luminosa y helada. El suelo estaba desnudo y el camino era duro y seco. Llegué a una piedra donde el camino real se desvía hacia el páramo, a mano izquierda. Hay un pilar vasto de piedra arenisca que tiene talladas las letras C, B en el lado norte, una G al este y GT al sudoeste. Sirve de mojón que indica el camino de la granja, de las cumbres y del pueblo. El sol relucía amarillo sobre su cabeza gris, recordándome el verano. Y no sé por qué, pero me inundó de pronto el corazón una oleada de sensaciones infantiles. Hacía 20 años, aquel había sido uno de los lugares favoritos de Hindley y mío. Contemplé largamente el bloque desgastado por la intemperie y agachándome, percibí cerca de su base un agujero que seguía lleno de conchas de caracol y de guijarros, que nosotros éramos muy aficionados a guardar allí junto con cosas más perecederas, y me pareció, con tanta claridad como si fuera real, que estaba viendo a mi antiguo compañero de juegos sentado en el césped marchito, con la cabeza morena, cuadrada, inclinada hacia adelante, y cavando en la tierra con un trozo de pizarra en la manita. ¡Pobre Hindley!, exclamé involuntariamente. Me sobresalté. Mis ojos corpóreos, engañados, creyeron por un momento que el niño había levantado la cara y había mirado directamente a la mía. Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, pero sentí al instante el anhelo irresistible de estar en las cumbres. Una creencia supersticiosa me instaba a seguir este impulso. ¿Y si había muerto?, pensaba yo. ¿O si se va a morir pronto? ¿Y si es un presagio de la muerte? Cuanto más me acercaba a la casa, mayor era mi agitación, y cuando la tuve a la vista, me temblaron todos los miembros. La aparición se me había adelantado. Estaba mirando a través del portón. Aquello fue lo primero que pensé cuando vi a un niño de cabellos revueltos y ojos castaños que apoyaba la cara colorada en los travesaños. Al reflexionar más sobre ello, caí en que aquel debía de ser Hareton, mi Hareton, que no había cambiado gran cosa desde que yo lo había dejado, hacía 10 meses. «Dios te bendiga, querido», exclamé, olvidando al instante mis necios temores. «Hareton, soy Nelly, Nelly, tu niñera». Se apartó lejos de mi alcance y tomó del suelo un pedazo grande de pedernal. «He venido a ver a tu padre, Hareton», añadí, deduciendo de su acto que, si es que Nelly seguía viviendo en su memoria, no la identificaba conmigo. Él levantó el proyectil para arrojarlo. Yo empecé a decir palabras tranquilizadoras, pero no pude detener su mano. La piedra me dio en el sombrero, y después salió de los labios balbucientes del pequeño una retahíla de maldiciones que, entendiéndolas o no, pronunciaba con un énfasis bien ensayado, y le hacían distorsionar sus rasgos infantiles con una expresión espantosa de maldad. Puede usted estar seguro de que esto, más que enfadarme, me apenó. Con ganas de llorar, me saqué de la faltriquera una naranja y se la ofrecí para aplacarlo. Titubeó y después me la arrancó de la mano como si hubiera creído que yo no pretendía más que tentarlo y defraudarlo. Le enseñé otra, manteniéndola fuera de su alcance. «¿Quién te ha enseñado esas palabras tan bonitas, repacejo mío?», le pregunté. «¿El cura?». «Maldito seáis el cura y tú. Dame eso», respondió él. «Si me dices dónde has aprendido las lecciones, te la daré», le dije. «¿Quién es tu maestro?». «El demonio de papá», respondió él. «¿Y qué aprendes tú de papá?», pregunté a continuación. Él intentó coger la fruta dando un salto, yo la levanté más. «¿Qué te enseña?», le pregunté. «A no estorbarle nada más. Papá no me soporta, porque yo le digo maldiciones». «Ah,
¿Y te enseña el demonio a decir maldiciones a papá?, observé yo. Sí. No, dijo despacio. ¿Quién entonces? Heathcliff. Le pregunté si apreciaba al señor Heathcliff. Sí, respondió otra vez. Al preguntarle sus motivos para apreciarlo, solo pude sacarle estas frases. No sé, se desquita con papá de lo que papá me hace a mí. Maldice a papá porque papá me maldice a mí. Dice que debo hacer lo que yo quiera. ¿Y no te enseña el cura a leer ni a escribir, pues? Insistí. No, me dijeron que si el cura pasaba del umbral, le harían tragarse los dientes. Heathcliff lo ha prometido. Le puse la naranja en la mano y le pedí que dijera a su padre que una mujer llamada Nellie Dean esperaba junto al portón del jardín para hablar con él. El niño subió por el camino y entró en la casa, pero, en lugar de Hindley, fue Heathcliff quien apareció en los escalones de la puerta, y yo me volví inmediatamente, y eché a correr por el camino con toda la prisa que pude, sin parar hasta que hube llegado al pilar, y tan asustada como si me hubiera aparecido un duende. Esto no tiene mucho que ver con el asunto de la señorita Isabela, sino es porque me incitó todavía más a montar una guardia cuidadosa, y a hacer todo lo que estuviera en mi mano por contener los efectos de unas influencias tan malas en la granja, aunque suscitara una tormenta doméstica por oponerme a la voluntad de la señora de Linton. Cuando volvió a presentarse Heathcliff, resultó que mi señorita estaba dando de comer a unas palomas en el patio. Llevaba 3 días sin decir palabra a su cuñada, y también había dejado sus protestas fastidiosas, lo cual nos aliviaba mucho. Yo sabía que Heathcliff no tenía costumbre de otorgar a la señorita Linton una sola muestra de cortesía que no fuera indispensable. En esta ocasión, en cuanto la vio, su primera medida fue echar una ojeada general a la fachada de la casa. Yo estaba de pie ante la ventana de la cocina, pero me retiré de su vista. Acto seguido, se acercó a ella cruzando el empedrado y le dijo algo. Ella parecía avergonzada y deseosa de retirarse. Él, para evitarlo, le puso la mano sobre el brazo. Ella apartó la cara. Al parecer, él le había hecho alguna pregunta que ella no quería contestar. Otra mirada rápida a la casa, y el muy bribón, creyendo que nadie lo veía, tuvo la desvergüenza de abrazarla. «Judas, traidor», exclamé. «Así que también eres hipócrita, embustero redomado». «¿Quién es Nellie?», dijo a mi lado la voz de Catherine. Yo, atenta, como estaba a la pareja de abajo, no la había oído entrar. «El inútil de su amigo», le respondí con calor. «Ese pícaro rastrero de ahí. Ah, nos ha atisbado. Entra en la casa. ¿Tendrá la maña de encontrar una excusa aceptable para cortejar a la señorita después de haberle dicho a usted que la odiaba?» La señora de Linton vio que Isabela se liberaba a la fuerza y corría al jardín, y al cabo de un minuto Heathcliff abrió la puerta. Yo no pude menos de manifestar en parte mi indignación, pero Catherine, enfadada, me mandó callar y me amenazó con mandarme salir de la cocina si osaba ser tan atrevida como para meter mi lengua insolente. «Cualquiera que te oyera te tomaría a ti por la señora», exclamó. «Te conviene que te pongan en tu sitio. Heathcliff, ¿qué pretendes suscitando este alboroto? Ya te he dicho que debes dejar en paz a Isabela. Te suplico que lo hagas, a no ser que estés cansado de que te recibamos aquí y que quieras que Linton te atranque la puerta. No quiera Dios que lo intente», respondió él muy bellaco. En aquellos instantes yo lo detestaba. Que Dios lo conserve manso y paciente. Cada día tengo más ansias de mandarlo al cielo. «Chitón», dijo Catherine, cerrando la puerta interior. «No me fastidies. ¿Por qué has desatendido mi petición? ¿Acaso ha salido ella a tu encuentro adrede?» «¿Qué te importa a ti?», gruñó él. «Tengo derecho a besarla si ella quiere, y tú no tienes derecho a poner reparos. No soy tu marido. No es preciso que tengas celos de mí». «No estoy celosa de ti», replicó la señora. «Me preocupo por ti. Alegra esa cara. No me frunzas el ceño de esa manera. Si te gusta Isabela, te casarás con ella. Pero, ¿te gusta? Di la verdad, Heathcliff. Ya ves, no quieres responder. Estoy segura de que no te gusta». «¿Y aprobaría el señor Linton que su hermana se casara con ese hombre?», pregunté yo. «El señor Linton lo aprobará», respondió con decisión mi señora. «Podría ahorrarse la molestia», dijo Heathcliff. «Yo me las arreglaría sin su aprobación».
Y en cuanto a ti, Catherine, ya que estamos en ello, me viene en gana decirte ahora unas palabras. Quiero que te enteres de que yo sé que me has tratado de una manera infernal. ¿Me has oído? Y si te haces la ilusión de que no lo noto, eres una necia. Y si piensas que puedes controlarme con palabras dulces, eres una idiota. Y si te parece que lo voy a soportar sin vengarme de ello, yo te convenceré de lo contrario en muy poco tiempo. Hasta entonces, te agradezco que me hayas contado el secreto de tu cuñada. Te juro que le sacaré el mejor partido. Y hazte a un lado. ¿Qué nueva faceta de su carácter es esta?, exclamó con asombro la señora de Linton. ¿Qué te he tratado de una manera infernal y que te vas a vengar? ¿Cómo te vengarás, bestia desagradecida? ¿En qué te he tratado de una manera infernal? No aspiro a vengarme de ti, respondió Heathcliff con menor vehemencia. No es ese el intento. El tirano aplasta a sus esclavos, y estos no se revuelven contra él, sino que aplastan a su vez a los que tienen debajo. Acepto de buena gana que te diviertas sometiéndome a suplicios mortales, con tal de que consientas que yo me divierta un poco a mi vez del mismo modo, y te abstengas de insultarme en la medida que seas capaz de ello. Después de haber arrasado mi palacio, no me levantes una choza para quedarte pagada de ti misma, y admirada de tu caridad por habérmela dado como hogar. Si me imaginara que querías realmente que me casara con Isabela, me cortaría el cuello. Ah, lo malo es que no estoy celosa. ¿Es eso?, exclamó Catherine. Pues bien, no voy a ofrecerte otra vez una esposa. Es una maldad tan grande como ofrecer a Satanás un alma perdida. Tú, como él, eres dichoso haciendo sufrir a los demás. Tú mismo lo demuestras. Ahora que a Edgar se le ha pasado el mal humor al que se dio por sus visitas, ahora que yo empiezo a estar tranquila y segura, tú, inquieto por saber que estamos en paz, pareces decidido a provocar una riña. Riñe con Edgar si quieres, Heathcliff, y engaña a su hermana. Así darás precisamente con el medio más eficaz para vengarte de mí. La conversación terminó. La señora de Linton se sentó junto a la lumbre, sofocada y triste. Ese carácter suyo se estaba volviendo intratable. No podía dejarlo ni controlarlo. Heathcliff se quedó de pie junto al hogar, con los brazos cruzados, sumido en sus malos pensamientos, y yo los dejé en esa postura para ir a buscar al amo, que se estaba preguntando qué hacía Catherine abajo tanto tiempo. «Ellen, ¿has visto a tu señora?», me preguntó cuando entré. «Sí, señor, está en la cocina», respondí. «Está muy entristecida por la conducta del señor Heathcliff, y yo creo, en efecto, que es hora de ordenar de otro modo sus visitas. Se puede pecar por exceso de benignidad, y las cosas han llegado a un punto que...». Y le referí la escena del patio y toda la disputa subsiguiente, con toda la exactitud a la que llegó mi atrevimiento. Pensé que aquello no podría perjudicar mucho a la señora de Linton, a no ser que ella misma lo agravara después, poniéndose a defender a su huésped. A Edgar Linton le costó trabajo escucharme hasta el final. Sus primeras palabras desvelaron que no consideraba libre de culpa a su esposa. «Esto es insufrible», exclamó. «Es ignominioso que ella lo reconozca como amigo y que me obligue a mí a soportar su compañía. Manda aquí a 2 criados, Ellen. Catherine no pasará más tiempo discutiendo con ese vil bellaco. Ya la he consentido bastante». Bajó y después de mandar a los criados que esperaran en el pasillo, entró en la cocina, seguido de mí. Los que allí estaban habían recomprendido su discusión airada. Al menos, la señora de Linton regañaba con vigor renovado. Heathcliff se había trasladado a la ventana y tenía la cabeza gacha, algo amilanado, al parecer, por su regañina violenta. Fue el primero que vio al amo y pidió a la otra que callara con un gesto precipitado, que ella obedeció bruscamente al descubrir el motivo de su indicación. «¿Qué es esto?», dijo Linton, dirigiéndose a ella. «¿Qué concepto tienes del decoro? ¿Quedándote aquí después de cómo te ha hablado ese granuja? Supongo que tú no le das importancia porque es su manera corriente de hablar. Estás acostumbrada a su bajeza, y te imaginas quizá que yo también puedo acostumbrarme a ella». «¿Has estado escuchando detrás de la puerta, Edgar?», preguntó la señora, con un tono de voz calculado especialmente para provocar a su marido, que daba a entender tanto descuido como desprecio ante su irritación. «Heathcliff,
que había levantado los ojos al oír las palabras del primero, soltó una risa burlona al oírlas de ella. Al parecer, con el propósito de que el señor Linton le dedicara su atención. Lo consiguió, pero Edgar no tenía el propósito de divertirlo con ningún arrebato de pasión. «He tenido paciencia con usted hasta ahora, señor», dijo con voz tranquila. No ignoraba su carácter deplorable y degradado, aunque consideraba que usted solo era en parte responsable de tenerlo. Y, en vista de que Catherine deseaba mantener su trato, yo accedí. Fue una torpeza. Su presencia es una ponzoña moral capaz de contaminar a los más virtuosos. Por este motivo, y para evitar consecuencias peores, le negaré en adelante la entrada a esta casa, y le advierto ahora que le exijo que se marche al instante. 3 minutos más, y tendrá que marcharse de manera involuntaria e ignominiosa. Heathcliff calibró la altura y anchura de su interlocutor con una mirada cargada de desprecio. «Cathy, este cordero tuyo amaga como un toro», dijo. «Corre el peligro de descalabrarse contra mis nudillos. Por Dios, señor Linton, lamento de todo corazón que no valga la pena derribarlo a usted». Mi amo echó una mirada hacia el pasillo y me indicó que fuera por los criados. No tenía intención de arriesgarse a una pelea personal. Yo obedecí su indicación, pero la señora de Linton, que sospechó algo, me siguió, y cuando intentaba llamarlos, me hizo volver a la fuerza. Cerró la puerta de un portazo y echó la llave. «Juego limpio», dijo como una respuesta a la mirada de sorpresa airada de su marido. «Si no tienes valor de atacarle, discúlpate ante él, o date por vencido. Así aprenderás a no fingir más valor del que tienes. No, antes de consentir que me quites la llave, me la tragaré. ¿De qué manera más deliciosa me pagáis lo buena que he sido con vosotros? Después de soportar constantemente la debilidad del uno y el mal carácter del otro, se me agradece con 2 muestras de ingratitud ciega, estúpidas hasta el absurdo. Edgar, te estaba defendiendo a ti y a los tuyos, y quisiera que Heathcliff te azotara hasta que te pusieras malo por haber osado pensar mal de mí». No hizo falta la azotaina para que el amo sintiera dicha consecuencia. Intentó quitar la llave de la mano a Catherine a la fuerza, y ella, para mayor seguridad, la arrojó a la parte más ardiente de la lumbre, ante lo cual al señor Edgar lo dominó un temblor nervioso, y su semblante adquirió una palidez mortal. Por más que se esforzó, no pudo apartar de sí ese ataque de emoción. Se apoderó de él por completo una mezcla de angustia y humillación. Se apoyó en el respaldo de una silla y se cubrió la cara. «¡Oh, cielos! En otros tiempos te habrían nombrado caballero por este acto de valor», exclamó la señora de Linton. «Nos rendimos, nos rendimos. Heathcliff tiene tanta intención de levantar un dedo contra ti, como la tiene el rey de enviar a su ejército contra una colonia de ratones. Anímate, no te hará daño. No es que seas un cordero, es que eres un lebrato sin destetar». «Que disfrutes de este cobarde con sangre de horchata, Cathy», dijo su amigo. «Te felicito por tu buen gusto, y a este sujeto que tiembla y suelta la baba lo preferiste a mí. No quiero pegarle con el puño, pero sí que le daría una patada, y me quedaría muy a gusto. ¿Llora o se va a desvanecer de miedo?» El hombre se acercó y dio un empujón a la silla donde estaba apoyado Linton. Más le hubiera valido no haberse acercado. Mi amo se irguió con rapidez y le asestó en plena garganta un golpe que habría derribado a un hombre más endeble. Lo dejó sin respiración durante 1 minuto, y mientras él se ahogaba, el señor Linton salió al patio por la puerta trasera y pasó de allí a la puerta principal. «Ya está, se acabó el venir aquí», exclamó Catherine. «Ahora márchate. Volverá con un par de pistolas y media docena de criados. Si es verdad que ha escuchado nuestra conversación, no te perdonará jamás. Claro está. Me has hecho una mala pasada, Heathcliff. Pero vete, apresúrate. Prefiero contener yo a Edgar a que lo contengas tú». «¿Te has creído que me voy a ir con ese golpe que me arde en el gañote?», tronó él. «No, por el infierno. Antes de cruzar el umbral, le aplastaré las costillas como si fuera una avellana vana. Si no lo derribo ahora, lo mataré en otra ocasión. Así pues, déjame que le ponga la mano encima si es que valora su vida». «No viene.
intervine yo, trazando una mentirijilla. Aquí están el cochero y los 2 jardineros. Sin duda, no querrá esperarse a que lo echen ellos al camino. Llevan sendos garrotes, y es muy posible que el amo esté mirando por la ventana del salón para ver que cumplen sus órdenes. Los jardineros y el cochero estaban allí, en efecto, pero Linton estaba con ellos. Ya habían entrado en el patio. Heathcliff, pensándolo mejor, optó por evitar una pelea con 3 inferiores. Tomó el atizador de la lumbre, rompió la cerradura de la puerta interior y huyó en el momento en que ellos entraban con fuertes pisadas. La señora de Linton, que estaba muy emocionada, me mandó que la acompañara al piso alto. Ella no sabía en cuánta medida había sido yo causante del alboroto, y yo deseaba fervientemente que lo siguiera ignorando. «Estoy casi fuera de mí, Nelly», exclamó, dejándose caer en el sofá. «Me aporrean la cabeza 1000 martillos de fragua. Di a Isabela que me deje en paz. Este tumulto se debe a ella, y si ella o algún otro exacerba mi ira en este momento, me pondré furiosa. Y, Nelly, si vuelves a ver a Edgar esta noche, dile que corro peligro de caer gravemente enferma. Ojalá fuera verdad. Me ha sobresaltado y me ha afligido de una manera terrible. Quiero asustarlo. Además, podría venir y soltarme una retahíla de insultos o quejas. Estoy segura de que yo le replicaría. Y sabe Dios cómo acabaríamos. ¿Lo harás, mi buena Nelly? Bien sabes que de nada se me puede culpar en este asunto. ¿Qué lo habrá movido a hacer de fisgón? Las palabras de Heathcliff después de marcharte tú fueron escandalosas, pero yo no habría tardado en apartarlo de Isabela, y lo demás no tenía importancia. Ahora todo se ha echado a perder por ese necio deseo de oír hablar mal de sí mismos que tienta como un demonio a algunas personas. Si Edgar no hubiera oído nuestra conversación, ésta no le habría hecho ningún mal. La verdad, cuando empezó a hablarme con ese tono de desagrado, después de que yo hubiera reñido a Heathcliff por él hasta quedarme ronca, dejó de importarme apenas lo que se hicieran el uno al otro. Sobre todo porque percibía que, como quiera que terminara la escena, todos quedaríamos separados hasta quién sabe cuándo. Pues bien, si no puedo seguir teniendo a Heathcliff por amigo, si Edgar quiere ser mezquino y celoso, intentaré partirles el corazón partiéndome el mío. Será una manera breve de terminar con todo, cuando me vea obligada a tomar una medida extrema. Pero este acto quedará reservado para cuando estén perdidas las esperanzas. No quiero tomar a Linton por sorpresa. Hasta ahora ha tenido la discreción de no osar provocarme. Tú deberás hacerle ver los peligros de abandonar esa política y recordarle mi temperamento apasionado, que raya en el frenesí cuando se enciende. Quisiera que te quitaras esta apatía del semblante y parecieras más inquieta por mí. Sin duda, la impasibilidad con que yo recibía estas instrucciones resultaba bastante exasperante, pues me las daba con toda sinceridad. Pero yo creía que una persona capaz de trazar de antemano el modo de sacar partido a sus arrebatos de pasión podría conseguir controlarse tolerablemente aplicando su fuerza de voluntad. Aun estando sometida a la influencia de dichos arrebatos, y yo no quería asustar a su marido, como había dicho ella, ni multiplicarle las molestias para complacer al egoísmo de ella. Por eso no dije nada cuando me encontré con el amo, que venía hacia el salón, pero me tomé la libertad de volverme a escuchar por saber si reemprendían su disputa. Él comenzó a hablar primero. «Sigue donde estás, Catherine», dijo, sin ira alguna en la voz, pero con mucho desaliento entristecido. «No vengo para quedarme. No he venido ni a reñir ni a reconciliarme. Solo quiero saber si, después de los hechos de esta tarde, piensas mantener tu trato íntimo con...» «Ay, por piedad», lo interrumpió la señora, dando una patada en el suelo. «Dejemos eso ahora, por piedad. Tu sangre fría no puede enardecerse. Tienes las venas llenas de agua helada, pero las mías hierven y bailan al ver tal frialdad. Si quieres librarte de mí, contesta a mi pregunta», insistió el señor Linton. «Debes contestarla y tu violencia no me alarma. He descubierto que eres capaz de ser tan estoica como cualquiera cuando te place. ¿Renunciarás a Heathcliff de aquí en adelante o renunciarás a mí? Es imposible que seas amiga mía
y suya al mismo tiempo, y solicito absolutamente saber por cuál de las dos cosas optas. Yo solicito que me dejen sola, exclamó Catherine con furia. Lo exijo. ¿No ves que apenas me tengo de pie? Edgar, déjame. Tiró de la campanilla hasta que se rompió la cuerda con un ruido vibrante. Yo entré despacio. Aquellos ataques de rabia insensatos y malignos podían poner a prueba la paciencia de un santo. Allí estaba ella, dándose de cabezadas con el brazo del sofá y apretando los dientes de un modo que parecía que se los iba a hacer pedazos. El señor Linton estaba de pie, mirándola, repentinamente compungido y asustado. Me mandó traer agua. Ella no tenía aliento para hablar. Llevé un vaso lleno y, como no quería beber, le salpiqué la cara con el agua. Al cabo de pocos instantes se quedó rígida y puso los ojos en blanco, al tiempo que sus mejillas, pálidas y lívidas a la vez, adquirían el aspecto de la muerte. Linton parecía aterrorizado. «No le pasa nada en absoluto», susurré yo. No quería que él cediera, aunque no pude evitar tener miedo dentro de mí. «Tiene sangre en los labios», dijo él, estremeciéndose. «No te preocupes», contesté yo con aspereza, y le conté que, antes de su llegada, ella ya había tomado la resolución de manifestar un ataque de locura. Cometí la imprudencia de contarlo en voz alta, y ella me oyó, pues se incorporó, con los cabellos sueltos sobre los hombros, los ojos echando chispas, los músculos del cuello y de los brazos hinchados de una manera que se salía de lo natural. Me hice a la idea de que me iban a romper algunos huesos, cuando menos, pero ella no hizo más que mirar con rabia a su alrededor, y después salió corriendo de la sala. El amo me mandó que la siguiera. Yo así lo hice, hasta la puerta de su alcoba. Ella me impidió seguir adelante, cerrándola con llave. A la mañana siguiente, como no dio señales de bajar a desayunar, fui yo a preguntarle si quería que le subieran algún desayuno. «No», respondió ella con voz perentoria. Se repitió la misma pregunta en la comida y a la hora del té, y de nuevo a la mañana siguiente, y se recibió la misma respuesta. El señor Linton, por su parte, pasaba el tiempo en la biblioteca y no preguntaba por las ocupaciones de su esposa. Isabela y él habían mantenido una entrevista de 1 hora, en el transcurso de la cual él intentó arrancarle alguna expresión del horror que merecían las insinuaciones de Heathcliff, pero no sacó nada en limpio de las evasivas con que respondió ella, y se vio obligado a poner fin a su examen de manera poco satisfactoria, añadiendo, no obstante, la advertencia solemne de que si ella cometía la locura de alentar a aquel pretendiente despreciable, quedarían disueltos todos los vínculos de parentesco entre él y ella. Capítulo 12. Mientras la señorita Linton se paseaba melancólica por el parque y el jardín, siempre en silencio y casi siempre con lágrimas, y su hermano se encerraba entre libros que no abría, aguantando, según suponía yo, con la vaga esperanza constante de que Catherine, arrepentida de su conducta, vendría por voluntad propia a pedir perdón y a solicitar una reconciliación. Y ella ayunaba con pertinacia, pensando seguramente que Edgar estaba a punto de ahogarse por su ausencia en cada comida, y de que solo el orgullo le impedía correr a echarse a sus pies. Yo hacía mis labores domésticas, convencida de que entre los muros de la granja solo había un alma razonable, y de que ésta se alojaba en mi cuerpo. No derroché ninguna condolencia con la señorita, ni ninguna reconvención con mi señora, ni presté atención a los suspiros de mi amo, que anhelaba oír el nombre de su señora, ya que no podía oír su voz. Me determiné a que se las arreglaran como quisieran sin intervenir, y aunque el proceso fue pesado de puro lento, al cabo empecé a atisbar con alegría un leve albor de progreso, o eso creí al principio. Al tercer día, la señora de Linton abrió la puerta de su alcoba, y como se le había acabado el agua de la jarra y del vaso, pidió que le llevaran más, y un tazón de gachas, pues creía que se estaba muriendo. Yo interpreté que estas palabras se decían para que las oyera Edgar. No lo creí, y sin repetírselas a nadie, le llevé algo de té y tostadas. Comió y bebió con apetito, y volvió a hundirse en la almohada, apretando las manos y soltando quejidos. «¡Ay, me voy a morir!», exclamó, «ya que a nadie le importo. Ojalá no me hubiera tomado eso».
un buen rato más tarde la oí murmurar: No, no me moriré. Él se alegraría. No me ama en absoluto. No me echaría de menos. ¿Quería alguna cosa, señora?, le pregunté, manteniendo todavía la compostura exterior a pesar de su semblante cadavérico y de su comportamiento extraño y exagerado. ¿Qué hace ese ser apático?, me preguntó, apartándose de la cara demacrada los mechones de pelo espesos y enmarañados. ¿Se ha sumido en un letargo o ha muerto? Ninguna de las dos cosas, si se refiere al señor Linton, respondí yo. Creo que está tolerablemente bien, aunque sus estudios lo ocupan más de lo debido. Está entre sus libros de continuo, ya que no tiene otra compañía. Yo no habría hablado de esta manera si hubiera conocido su verdadero estado, pero no podía quitarme de encima la idea de que estaba fingiendo en parte su trastorno. Entre sus libros, exclamó desconcertada, y yo muriéndome, yo, al borde de la tumba. Dios mío, ¿es que no sabe lo alterada que estoy? Siguió diciendo, mirando su imagen reflejada en un espejo que colgaba de la pared de enfrente. ¿Es esa Catherine de Linton? Él se imagina que tengo una rabieta, que estoy fingiendo quizá. ¿No puedes informarle de que es terriblemente en serio? Nelly, si no es demasiado tarde, en cuanto me entere de sus sentimientos, tomaré uno de dos partidos, o dejarme morir de hambre de una vez, que solo sería castigo si él tuviera corazón, o recuperarme y marcharme del país. ¿Estás diciendo la verdad acerca de él? Míralo bien. ¿Es cierto que mi vida le produce una indiferencia tan absoluta? Vaya, señora, respondí yo. El amo no tiene idea de que usted esté trastornada, y claro está, no teme que vaya a dejarse morir de hambre. ¿Crees que no? ¿No puedes decirle que lo haré?, replicó ella. Convéncelo. Dile lo que te parece a ti misma. Dile que estás segura de que lo haré. No, señora de Linton. Olvida que esta tarde ha tomado algo de comida con gusto y que mañana sentirá su efecto beneficioso, le recordé. Si estuviera segura de que así lo mataría, me daría la muerte al punto, me interrumpió ella. En estas 3 noches espantosas no he pegado ojo. Y ay, qué tormentos he sufrido. He tenido visiones, Nelly, pero empiezo a creer que no me aprecias. Qué extraño. Yo creía que, aunque todo el mundo se odiaba y se despreciaba entre sí, nadie podía evitar quererme. Y todos se han vuelto enemigos míos en pocas horas. Ellos se han vuelto enemigos, estoy segura, las gentes de aquí. Qué triste es afrontar la muerte rodeada de sus caras frías. Isabela, aterrorizada y llena de repugnancia, sin atreverse a entrar en el cuarto. Tan terrible sería ver morir a Catherine. Y Edgar, junto a mí, solemne, para ver el final y elevando después a Dios oraciones de acción de gracias por haber devuelto la paz a su casa, y volviendo después con sus libros. En nombre de todos sus sentimientos, ¿qué tiene que hacer él con libros cuando yo me estoy muriendo? No toleraba la idea que le había puesto yo en la cabeza de la resignación filosófica del señor Linton. Revolviéndose en la cama, aumentó su desconcierto febril hasta llevarlo a la locura, y rasgó la almohada con los dientes. Después, incorporándose, ardiendo de fiebre, me pidió que abriera la ventana. Estábamos en pleno invierno, soplaba con fuerza el viento del nordeste, y yo puse reparos. Tanto los gestos que hacía con la cara como sus cambios de humor empezaban a alarmarme terriblemente, y me recordaron su enfermedad anterior, y la advertencia del médico de que no debíamos contrariarla. Hacía un minuto estaba violenta. Ahora, apoyándose en un brazo y sin advertir mi negativa a obedecerla, encontró al parecer una diversión infantil sacando las plumas por las rasgaduras que acababa de hacer y ordenándolas por clases sobre la sábana. Su mente se había desviado hacia otras asociaciones. Esta es de pavo, murmuraba para sus adentros, y esta es de pato silvestre, y esta es de paloma. Ah, han metido plumas de paloma en las almohadas. No me extraña que no pudiera morirme. Tendré cuidado de tirarla al suelo cuando me acueste. Y esta es de polla de agua. Y esta, la conocería entre 1000, es de ave fría. Pájaro bonito, que volaba en círculo sobre nuestras cabezas en pleno páramo. Quería volver a su nido, pues las nubes habían alcanzado las cimas y sentía que iba a llover.
Esta pluma se recogió del brezal. No mataron al pájaro. Vimos su nido en invierno, lleno de esqueletos pequeñitos. Heathcliff le puso una trampa encima y los mayores no se atrevieron a acercarse. Después de aquello, le hice prometer que no dispararía nunca a un ave fría, y él no lo hizo. Sí, aquí hay más. ¿Disparó a mis aves frías, Nelly? ¿Hay alguna roja? Voy a verlo. Déjese de chiquilladas, la interrumpí, quitándole la almohada y volviendo los agujeros hacia el colchón, pues ella estaba sacando su contenido a puñados. Acuéstese y cierre los ojos. Está divagando. ¡Qué desorden! El plumón vuela por el aire como nieve. Me puse a recogerlo por aquí y por allá. Veo en ti a una mujer anciana, Nelly, siguió diciendo ella como soñando. Tienes el pelo gris y los hombros hundidos. Esta cama es la cueva de las hadas que está debajo de la peña de Penistone, y tú estás recogiendo piedras del rayo para hacer daño a nuestras vaquillas. Mientras estoy cerca, finges que no son más que vendijas de lana. Así estarás dentro de 50 años. Sé que no eres así ahora. No estoy divagando. Te equivocas. De lo contrario, me creía que tú eras, en verdad, esa vieja decrépita, y me creería que yo estaba debajo de la peña de Penistone. Y soy consciente de que es de noche, y de que en la mesa hay 2 velas que hacen que el armario negro brille como el azabache. ¿El armario negro? ¿Dónde está?, le pregunté. Está hablando dormida. Está contra la pared como siempre, respondió ella. Sí que parece extraño. Veo en él una cara. En esta habitación no hay ningún armario, ni lo ha habido nunca, dije yo, volviendo a ocupar mi asiento y recogiendo la cortina para poder observarla. ¿No ves tú esa cara?, me preguntó, mirando con atención al espejo, y por más que le dije, no pude hacerla comprender que era la suya propia, de modo que me levanté y la cubrí con un chal. Sigue allí detrás, insistió ella angustiada, y se movía. ¿Quién será? Espero que no salga cuando te hayas marchado. Ay, Nelly, hay fantasmas en la habitación. Me da miedo quedarme sola. Le cogí la mano y le pedí que recobrara la compostura, pues su cuerpo se agitó con una serie de estremecimientos y se empeñaba en mirar fijamente hacia el espejo. Allí no hay nadie, insistí. Era usted misma, señora de Linton. Usted lo sabía hace poco. ¿Yo misma?, dijo con voz entrecortada. Y el reloj da las 12. Es cierto entonces. Es espantoso. Asió la ropa de cama con los dedos y se cubrió con ella los ojos. Yo intenté salir a hurtadillas por la puerta con la intención de llamar a su marido, pero un chillido penetrante me hizo volver. El chal se había caído del marco del espejo. «Vaya, ¿qué pasa?», exclamé yo. «¿Quién es ahora la cobarde? Despierte. Eso es el vidrio, el espejo, señora de Linton, y usted se ve a sí misma en él, y ahí estoy yo también, junto a usted». Ella me abrazó con fuerza, temblando y desconcertada, pero el horror se le fue retirando del semblante. Su palidez dejó paso a un rubor de vergüenza. «¡Ay de mí! Creí que estaba en casa», suspiró. «Creí que estaba acostada en mi alcoba, en cumbres borrascosas. Como estoy débil, el cerebro se me confundió, y grité sin ser consciente de ello. No digas nada y quédate conmigo. Me da miedo dormir, mis sueños me horrorizan». «Le sentaría bien un buen sueño, señora», respondí yo, «y espero que estos sufrimientos te quiten las ganas de dejarse morir de hambre otra vez». «Ay, ojalá estuviera en mi propia cama, en la casa vieja», siguió diciendo ella con amargura, retorciéndose las manos. «Y ese viento que suena en los abetos, junto a la ventana, déjame que lo sienta. Viene derecho del páramo. Déjame que aspire una bocanada». Abrí unos instantes la ventana para tranquilizarla. Entró violentamente una bocanada de aire frío. Yo la cerré y volví a mi lugar. Ahora estaba tendida, inmóvil, con la cara bañada en lágrimas. El agotamiento de su cuerpo había abatido por completo su espíritu. Nuestra Catherine ardiente no era más que una niña que lloraba. «¿Cuánto tiempo hace que me encerré aquí?», preguntó, reviviendo de pronto. «Fue el lunes por la noche», respondí, «y ahora estamos a jueves por la noche, o mejor dicho, a viernes de madrugada». «¿Cómo? ¿De la misma semana?», exclamó.
¿Tan poco tiempo? Es bastante para haberse mantenido solo a base de agua fría y mal humor, observé yo. Bueno, parece que ha pasado un número agotador de horas, murmuró con incredulidad. Deben de ser más. Recuerdo que estaba en el salón después de que riñeran ellos, y que Edgar estuvo cruelmente provocador, y que yo, desesperada, vine corriendo a esta habitación. En cuanto hube cerrado la puerta con llave, me dominó una oscuridad absoluta y caí al suelo. No podía explicar a Edgar lo segura que estaba de que iba a sufrir un ataque, o de que me iba a volver loca furiosa si él se empeñaba en burlarse de mí. Yo no dominaba mi lengua ni mi cerebro, y él no adivinó mi congoja. Quizá apenas me había dejado el sentido suficiente para intentar huir de él y de su voz. Antes de que me hubiera recuperado lo bastante como para ver y oír, empezó a alborear, y, Nelly, te diré lo que pensé, y lo que se me volvió a ocurrir una y otra vez hasta que temí que fuera a perder el juicio. Allí tendida con la cabeza contra esa pata de la mesa, y percibiéndome vagamente con los ojos el cuadro gris de la ventana, creí que estaba encerrada en la cama de paneles de roble de casa, y que el corazón me dolía con un gran pesar que no era capaz de recordar al despertarme. Reflexioné y me preocupé por descubrir qué podía ser, y cosa tan rara, los 7 últimos años de mi vida se habían quedado en blanco. No recordaba que hubieran existido en absoluto. Yo era niña, acababan de enterrar a mi padre, y mi tristeza era consecuencia de la separación que había ordenado Hindley entre Heathcliff y yo. Me había acostado sola por primera vez, y despertándome de un sueño sombrío, después de una noche de llanto, levanté la mano para apartar los paneles. Yo con el tablero de la mesa, la arrastré por la alfombra, y entonces irrumpió en mí la memoria. Mi angustia reciente quedó absorbida por un paroxismo de desesperación. No sé decir por qué me sentía tan enormemente desgraciada. Debió de ser una locura temporal, pues causa no la hay. Pero pensando que a los 12 años me arrancaron de las cumbres y de todos mis conocidos de mi infancia, y de mi todo en todo, que eso era Heathcliff en aquel tiempo, y que me habían convertido de golpe en la señora de Linton, señora de la granja de Thrushcross, y esposa de un desconocido, en una exiliada, y desterrada desde entonces del que había sido mi mundo. Puedes tener un indicio del abismo en que me arrastraba yo. Por mucho que sacudas la cabeza, Nelly, tú has contribuido a desequilibrarme. Deberías haber hablado con Edgar, desde luego que sí, y haberlo obligado a que me dejara en paz. Ay, estoy ardiendo. Ojalá estuviera al aire libre. Ojalá volviera a ser niña, semisalvaje y valiente, y libre, y riéndome de las injurias en vez de volverme loca con ellas. ¿Por qué he cambiado tanto? ¿Por qué me corre la sangre con un tumulto infernal por unas pocas palabras? Estoy segura de que sería la que era con una vez que estuviera entre los brezales de esas colinas. Abre otra vez la ventana del todo. Déjala sujeta abierta. ¡Aprisa! ¿Por qué no te mueves? Porque no quiero matarla de frío, respondí. Porque no quieres darme la oportunidad de vivir, querrás decir, dijo ella con osquedad. No obstante, todavía no estoy impedida. La abriré yo misma. Y se bajó de la cama sin que yo pudiera detenerla. Cruzó la habitación con paso muy seguro, abrió la ventana de par en par y se asomó, sin atender al aire helado que le cortaba los hombros, agudo como un cuchillo. Le supliqué que se retirara, y por fin intenté retirarla a la fuerza, pero no tardé en descubrir que su fuerza de persona delirante superaba en mucho a la mía. Sus actos y sus desvaríos subsiguientes me convencieron de que estaba delirante, en efecto. No había luna, y todo yacía sumido en una oscuridad nebulosa. No se veía lucir una sola luz de ninguna casa lejana ni próxima. Todas se habían apagado hacía mucho, y las de cumbres borrascosas no eran visibles nunca, aunque ella afirmó que percibía su brillo. «¡Mira!», exclamó con entusiasmo. «Esa es mi habitación, con la vela encendida, y los árboles que se agitan por delante, y la otra vela es la de la buhardilla de Joseph. Joseph se queda despierto hasta tarde, ¿verdad? Espera a que yo vuelva a casa para cerrar con llave el portón. Bueno, pues todavía tendrá que esperar un rato. El viaje es duro, y tengo el corazón triste para hacerlo. Y en ese viaje tenemos que pasar por la iglesia.
y en ese viaje tenemos que pasar por la iglesia de Gimmerton. Hemos desafiado muchas veces juntos a sus fantasmas, y nos hemos retado el uno al otro a plantarnos entre las tumbas y a pedirles que vinieran. Pero, Heathcliff, ¿te atreverás a venir si te reto ahora? Si te atreves, me quedaré contigo. No me quedaré allí tendida sola. Podrán enterrarme a 12 pies de profundidad y tirarme encima a la iglesia, pero yo no descansaré hasta que estés conmigo. Nunca. Hizo una pausa y siguió hablando con una sonrisa extraña. Está pensándose que prefiere que yo vaya a él. Encuentra un camino entonces, que no pase por el camposanto de esa iglesia. ¡Qué lento eres! Confórmate. Tú siempre me seguiste a mí. Comprendiendo que era inútil discutir con su locura, yo estaba discurriendo el modo de alcanzar alguna prenda para cubrirla sin soltarla a ella al mismo tiempo, pues no me atrevía a dejarla sola junto a la ventana abierta. Cuando oí con consternación el ruido de la manija de la puerta y entró el señor Linton. Acababa de salir de la biblioteca y pasando por el pasillo había oído nuestras voces y la curiosidad o el temor lo habían llevado a examinar lo que significaban a aquella hora tan tardía. «¡Ay, señor!», exclamé, cortando la exclamación que le había subido a los labios al contemplar el espectáculo con que se había encontrado y el ambiente frío de la alcoba. «Mi pobre señora está enferma y me domina del todo. No puedo con ella de ninguna manera. Le ruego que venga usted y la persuada de que se vaya a la cama. No esté usted airado, pues a ella es difícil guiarla si no es a su manera». «¿Catherine enferma?», dijo él acudiendo aprisa a nuestro lado. «Cierra la ventana, Ellen». «Catherine, ¿por qué?». Calló. El aspecto malicento de la señora de Linton lo había dejado sin habla, y solo pudo mirarnos sucesivamente a ella y a mí, preso de un asombro horrorizado. «Ha estado consumiéndose aquí encerrada», seguí diciendo, «sin comer casi nada y sin quejarse nunca. No nos ha dejado entrar a ninguno hasta esta noche, y por eso no hemos podido informarlo a usted de su estado, pues nosotros mismos lo ignorábamos. Pero no es nada». Me pareció que estaba dando mis explicaciones con torpeza. El amo frunció el ceño. «¿Que no es nada, dices, Ellen Dean?», dijo con seriedad. «Tendrás que rendirme cuentas más claras de por qué me has ocultado esto». Y cogió en sus brazos a su esposa y la miró con angustia. Al principio ella no dio muestras de reconocerlo. Él era invisible para su mirada abstraída. Sin embargo, su delirio no era permanente. Cuando arrancó los ojos de la contemplación de la oscuridad exterior, fue centrando paulatinamente su atención en él y descubrió quién era el que la tenía en sus brazos. «Ah, ¿con qué has venido, Edgar Linton?», dijo con animación airada. «Eres de esas cosas que siempre se encuentran cuando menos se necesitan, y nunca cuando haces falta. Supongo que ahora tendremos bastantes lamentaciones. Ya veo que las tendremos. Pero no me impedirán llegar a mi estrecho hogar que está ahí a lo lejos, a mi lugar de descanso, donde estaré antes de que pase la primavera. Allí está. Pero atención, no entren los Linton, bajo el techo de la capilla, sino al aire libre, con lápida, y tú harás lo que quieras. Vete con ellos o ven conmigo». «¿Qué has hecho, Catherine?», empezó a decir el amo. «¿Es que ya no soy nada para ti? ¿Amas a ese miserable de Heath?» «Chitón», exclamó la señora de Linton. «Chitón ahora mismo. Si pronuncias ese nombre, pongo fin al instante a la cuestión, saltando por la ventana. Podrás quedarte con lo que estás tocando ahora, pero mi alma estará en la cumbre de esa colina antes de que me vuelvas a poner la mano encima. No te quiero, Edgar. Ya no puedo quererte. Vuelve con tus libros. Me alegro de que tengas un consuelo, pues todo el que tenías en mí se acabó». «La mente le divaga, señor», intervine yo. «Lleva toda la noche diciendo tonterías, pero con reposo y cuidándola bien se recuperará. Desde ahora deberemos cuidarnos de mortificarla». «No quiero más consejos de tu parte», respondió el señor Linton. «Conocías el carácter de tu señora y me incitaste a que la hostigara, y no darme la menor indicación de su estado en estos 3 días. ¡Qué falta de humanidad! Ni meses enteros de enfermedad podrían haber provocado un cambio tal». Empecé a defenderme, considerando que era desmesurado que me culparan por la rebeldía maligna de otra. «Yo sabía que la señora de Linton tenía un carácter terco y dominante»,
exclamé, pero no sabía que usted quisiera fomentar su temperamento violento. No sabía que debía hacer la vista gorda con el señor Heathcliff para llevarle la corriente a ella. Al contárselo a usted, he hecho lo que debo como criada fiel, y recibo la recompensa que me merezco como criada fiel. Pues bien, esto me enseñará a poner cuidado. La próxima vez, entérese usted mismo de las cosas. La próxima vez que me vengas con un chisme, dejarás de estar a mi servicio, Elendil, respondió él. «Debo suponer que usted prefiere no enterarse de nada, señor Linton», dije yo. «Heathcliff tiene su consentimiento para venir a cortejar a la señorita y para dejarse caer por aquí cada vez que se lo permite la ausencia de usted, con la intención de envenenar a la señorita en contra de usted». Con todo lo confusa que estaba Catherine, tenía despierto el entendimiento para interpretar nuestra conversación. «Ah, Nelly ha hecho de traidora», exclamó con pasión. «Nelly es mi enemiga oculta. Bruja, de modo que sí que buscas piedras del rayo para hacernos daño. Suéltame, que yo haré que se arrepienta. Le haré cantar la palinodia a alaridos». Se encendió bajo sus cejas una furia de loca. Forcejeó desesperadamente por soltarse de los brazos de Linton. Yo no sentí ningún deseo de esperar las consecuencias, y resolviéndome a ir a buscar al médico bajo mi propia responsabilidad, salí de la alcoba. Cuando pasé por el jardín hacia la carretera, en un lugar donde hay un trabón en el muro, vi que algo blanco se movía de manera irregular, impulsado claramente por algo que no era el viento. A pesar de mi prisa, me detuve a examinarlo, por miedo a quedarme para siempre grabada en la imaginación la seguridad de que era una criatura del otro mundo. Descubrí con gran sorpresa y perplejidad, más al tacto que a la vista, a Fanny, la galga de la señorita Isabela, colgada de un pañuelo, casi dando la última boqueada. Liberé enseguida al animal y lo llevé en vilo al jardín. Yo lo había visto seguir a su ama al piso de arriba, cuando ésta se había ido a acostar, y me pregunté, con gran extrañeza, cómo había podido salir hasta allí, y quién sería la mala persona que le había dado ese trato. Mientras desataba el nudo del trabón, me pareció oír ruido de cascos de caballos que galopaban a lo lejos. Pero tenía tantas cosas en que ocupar mis reflexiones que apenas pensé en esa circunstancia, aunque era raro oír aquel ruido allí, a las 2 de la madrugada. Por fortuna, el señor Kenneth salía de su casa para visitar a un paciente en el pueblo mientras yo subía por la calle, y la relación que le hice de la enfermedad de Catherine de Linton lo indujo a venirse conmigo inmediatamente. Era hombre llano y rudo, y dijo sin escrúpulos que dudaba de que ella sobreviviera a este segundo ataque, a menos que se ciñera a sus indicaciones con mayor obediencia de la que había mostrado hasta entonces. «Nelly Dean», dijo, «no puedo menos de suponer que tiene una causa añadida. ¿Qué ha pasado en la granja? Por aquí se han contado cosas raras. Una moza fuerte y sana como Catherine no cae enferma por una pequeñez, y así debe ser la gente como ella. Ya es bastante difícil hacerle superar las fiebres y otras cosas tales». «¿Cómo empezó?» «El amo le informará», respondí, «pero usted ya conoce la disposición violenta de los Earnshaw, y la de la señora de Linton es el colmo de todas. Una cosa le puedo decir. Empezó con una disputa. Durante una tormenta de pasión le sobrevino una especie de ataque. Eso cuenta ella, al menos, pues huyó en su punto culminante y se encerró con llave. Después se negó a comer, y ahora delira unos ratos y pasa otros medio soñando. Conoce a los que están con ella, pero tiene la mente llena de ideas e ilusiones extrañas de todas clases. «¿El señor Linton lo sentirá?», observó Kenneth, con tono interrogativo. «¿Si lo sentirá? Si pasa algo, se le partirá el corazón», respondí. «No lo alarme usted más de lo necesario». «Bueno, ya le recomendé que tuviera cuidado», dijo mi compañero, «y deberá atenerse a las consecuencias de haber desatendido a mi advertencia. ¿No es verdad que el señor Linton se ha tratado mucho con el señor Heathcliff últimamente?» «Heathcliff suele venir de visita a la granja», respondí yo, aunque más porque la señora lo conoció de niño que porque al amo le agrade su compañía. Ahora se le ha recomendado que no se moleste en venir, debido a que manifestó ciertas aspiraciones presuntuosas respecto de la señorita Linton. No creo que lo vuelvan a admitir». «¿Y la señorita Linton lo rechaza?»,
preguntó a continuación el médico. No soy confidente suya, repuse yo, poco deseosa de seguir hablando del tema. No, es taimada, observó él, sacudiendo la cabeza. Lo suyo se lo calla. Pero es una verdadera tontuela. Sé de buena fuente que anoche, y qué nochecita hizo, Heathcliff y ella se pasearon por la arboleda de la parte trasera de vuestra casa, más de 2 horas, y que él le pedía con insistencia que no volviera a entrar en la casa, sino que subiera sin más a su caballo y se marchase con él. Mi informante dijo que ella solo pudo hacerle renunciar a ello, dándole su palabra de honor de que estaría preparada la próxima vez que volvieran a verse. No oyó cuándo sería esto, pero advierte tú al señor Linton de que esté sobre aviso. Esta noticia me llenó de nuevos temores. Dejé atrás a Kenneth y volví corriendo casi todo el camino. La perrita seguía ladrando en el jardín. Perdí unos momentos para abrirle el portón, pero ella, en vez de ir a la puerta de la casa, echó a correr arriba y abajo, olisqueando la hierba, y habría huido hasta la carretera si yo no la hubiera atrapado y me la hubiera llevado. Cuando subí a la habitación de Isabela, se confirmaron mis sospechas. Estaba vacía. Si yo hubiera llegado unas pocas horas antes, la enfermedad de la señora de Linton quizá le habría hecho renunciar a dar un paso tan precipitado. Pero, ¿qué podía hacerse ya? Tenía una posibilidad remota de alcanzarlos si los perseguía al instante. Pero yo no podía perseguirlos, y no me atrevía a alarmar a la familia ni a llenar de confusión la casa, ni mucho menos a exponer el asunto a mi amo, absorto como estaba en su calamidad presente, y sin ánimo para soportar un segundo dolor. No vi más opción que contener la lengua y dejar que las cosas siguieran su curso, y cuando llegó Kenneth, fui a anunciar su venida con el semblante mal compuesto. Catherine estaba sumida en un sueño agitado. Su esposo había conseguido calmar el acceso de frenesí. Ahora estaba inclinado sobre su almohada, observando todos los matices y todos los cambios de sus rasgos dolorosamente expresivos. El médico, tras examinar el caso en personal, le dio esperanzas de que se resolviera de manera favorable, con tal de que la mantuviésemos rodeada de una tranquilidad perfecta y constante. A mí me indicó que el peligro que la amenazaba no era tanto la muerte como una alienación permanente del intelecto. Aquella noche no pegué ojo, ni tampoco el señor Linton. De hecho, no nos acostamos, y todos los criados se levantaron mucho antes de la hora habitual, moviéndose por la casa con pasos furtivos e intercambiando susurros al encontrarse los unos con los otros en el desempeño de sus labores respectivas. Todos estaban en pie menos la señorita Isabela, y empezaron a comentar cuánto dormía. También su hermano preguntó si se había levantado, y parecía impaciente por su presencia, y dolido por las pocas muestras de inquietud que daba por su cuñada, temblé de miedo, temiendo que me enviara a llamarla, pero me libré del dolor de ser la primera que proclamara su fuga. Una de las doncellas, una muchacha irreflexiva que había ido a Gimmerton de buena mañana a hacer un recado, subió las escaleras jadeando, boquiabierta, y entró precipitadamente en la cámara, gritando: ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué será lo siguiente que nos pase? ¡Amo! ¡Amo! ¡Nuestra señorita! No des esas voces, me apresuré a decir yo, enfadada por sus modales estrepitosos. Habla más bajo, Mary. ¿Qué pasa? Dijo el señor Linton. ¿Qué tiene tu señorita? Se ha marchado, se ha marchado. Ese Heathcliff se ha fugado con ella, dijo la muchacha con voz entrecortada. Eso no es verdad, exclamó Linton, poniéndose de pie con agitación. No puede ser. ¿Cómo se te ha metido esa idea en la cabeza? Ellen Dean, ve por ella. Es increíble. No puede ser. Mientras hablaba, se llevó a la criada a la puerta y le preguntó de nuevo qué motivos tenía para afirmar tal cosa. Vaya, me encontré en la carretera con un muchacho que recoge aquí la leche, balbució ella, y me preguntó si estábamos pasando un mal trance en la granja. Yo creí que lo decía por la enfermedad de la señorita, y le respondí que sí. Y entonces va y dice: ¿habrán mandado a alguien tras ello? Me figuro. Yo me le quedé mirando. Él vio que yo no sabía nada, y me contó que un caballero y una señora se habían detenido en una herrería que está 2 millas más allá de Gimmerton, a hacer poner una herradura a un caballo, poco más tarde de la medianoche, y que la moza del herrero
Se había levantado a fisgar quiénes eran, y los había reconocido a los dos al instante, y que había advertido que el hombre, que era Heathcliff, estaba segura de ello, y por otra parte, es inconfundible. Había pagado a su padre poniéndole en la mano un soberano. La señora iba embozada con un manto, pero pidió un trago de agua y al beber se lo retiró, y la moza la vio muy bien. Cuando montaron de nuevo, Heathcliff tomó las riendas de las dos caballerías, volvieron las espaldas al pueblo y marcharon con toda la prisa que era posible por esos malos caminos. Aunque la moza no dijo nada a su padre, sí que lo ha contado esta mañana en todo Gimmerton. Yo fui corriendo y eché una ojeada a la habitación de Isabela para salvar las apariencias, y al regresar confirmé lo que había dicho la criada. El señor Linton había ocupado otra vez su asiento junto a la cama. Cuando volví a entrar, levantó los ojos, interpretó mi gesto inexpresivo y volvió a bajarlos sin dar orden alguna ni decir palabra. ¿Hemos de aplicar alguna medida para alcanzarla y hacerla volver?, pregunté. ¿Qué haremos? Se ha marchado por voluntad propia, respondió el amo. Tenía derecho a marcharse si quería. No me molestéis más con ella. Desde ahora, solo es mi hermana en el nombre, no porque yo la repudie, sino porque ella me ha repudiado a mí. Y esto fue todo lo que dijo acerca de la cuestión. No hizo una sola pesquisa más ni habló de ella para nada, fuera de encargarme que enviara las posesiones que tuviera ella en la casa a su nueva residencia, donde quiera que fuese, cuando yo me enterara.